Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 96 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Ya estamos a principios de julio y evidentemente hemos llegado a una fecha que se celebra la fiesta de San Fermín. Y bueno, está claro que por mi parte al menos yo no entiendo nada de historia de la fiesta de San Fermín, así que no podía hacer un podcast sobre eso. Pero dándole la vuelta a la tortilla, dando un giro de tuerca, he pensado, ¿qué podría ser relacionado con el mundo de las fiestas? Pues dije, ya que hicimos en el pasado un programa dedicado al mundo de las fiestas que se celebraban a lo largo de un año natural en la antigua Roma, pues dije, ahora vamos a hacer un programa dedicado a hablar sobre las fiestas que se celebraban en un año en el antiguo Egipto, o al menos las que conocemos. Y ya que hablamos acerca de fiestas y ya que hablamos acerca del antiguo Egipto, hoy he tenido el placer de contar nuevamente en este programa con una amiga y experta en el tema para que nos hable sobre ello. Ella es Miriam Bueno, doctora en Historia del Arte Egipcio y divulgadora histórica con su cuenta Egiptología MBG. ¿Qué tal estás, Miriam? Hola, encantada de estar aquí contigo hablando hoy de fiestas egipcias. Para mí sí que es un placer tenerte hoy aquí nuevamente porque eres, para mí, bueno, ya te lo he dicho fuera de cámara, un ejemplo a seguir en lo que se refiere a divulgación histórica en Internet, no solo por lo que ve el público, sino por todo lo que no ve el público y está en la trastienda. Muchas gracias. Nada, para mí es un honor estar aquí, ya lo sabéis, contigo, compartiendo conocimientos históricos. Mm. Y me ha parecido es que esta temática es muy interesante porque, claro, cuando pensamos en fiestas de la antigüedad, pues evidentemente lo primero que se nos pasa por la cabeza es la antigua Roma o como mucho la antigua Grecia. Pero no nos paramos a pensar que evidentemente las otras civilizaciones también tenían sus propias festividades, sus propias celebraciones. Y aunque no sean tan conocidas o tan divulgadas, pues también se merecen tener este espacio. Por lo que la primera pregunta, la más básica que quería hacerte es ¿qué tipo de festividades existían en el Antiguo Egipto? Y si todas tenían que ver con la religión o había también festividades civiles. Pues a ver, en el Antiguo Egipto tenemos festividades anuales, es decir, que se celebran una vez al año según el calendario, como la fiesta de Año Nuevo, por ejemplo, que es como la nuestra, que celebramos la llegada del año, el Festival Opet, la Bella Fiesta del Valle, pero también había otras celebraciones que no tenían una fecha fija en el calendario, como es el Festival Jebsed, que es un festival relacionado con el reinado de los faraones, como se celebraba normalmente o según teóricamente se celebraba a los 30 años del reinado del faraón, pues no era una vez al año y no tenía una fecha fija. Luego también no es civil la del Jebsed, es eso, es el reinado de un faraón, el tiempo de reinado, pero obviamente tiene connotaciones religiosas, como casi todo lo que vemos en el antiguo Egipto. Y aparte de esas celebraciones religiosas o de conmemoración del reinado del faraón, tenemos también constancia de que había ciertas celebraciones que eran más civiles, eran eventos seculares, aunque son muy raros. Pero, por ejemplo, leyendo cosas sobre festivales, me he encontrado con un festival que celebraba Ramsés III como para conmemorar su victoria sobre los libios, o sea que no es una cosa religiosa, es una cosa totalmente civil. Mm. Sí, y me ha gustado mucho esta respuesta porque en apenas 2 minutos pues hemos resumido un poco las fiestas de las que vamos a hablar a lo largo de este programa.
Y si quieres, ya que estamos al principio del programa, pues, ¿qué tal si hablamos acerca de la fiesta de Año Nuevo? Que sería, pues, la primera, ¿no? Que se celebraría en un año natural. Eso es, el año comenzaría, bueno, sería la primera y la última, porque la celebración comenzaba antes de acabar el año. Se cree que empezaba unos días antes para que cuando cambiara el año ya estuvieran en fiesta. Y el festival de Año Nuevo sabemos que se celebra desde el Reino Antiguo, es decir, que es bastante antigua la celebración y va cambiando el tiempo, pasa con muchos festivales, lo veremos seguramente luego en algún otro, va cambiando la duración, pero en el Reino Nuevo, que es el periodo en el que yo estoy especializada, este festival de Año Nuevo duraría 9 días y, se celebraba eso al final de un año y cuando empezaba el siguiente, que era con la crecida del Nilo, porque los egipcios regulaban su calendario por la crecida, en el momento en el que el Nilo se desbordaba e inundaba las orillas para la germinación de las semillas y luego la cosecha y demás. Así que eso, el primero sería el festival de Año Nuevo y luego hay en las estaciones, cada vez que hay un cambio de estación, en el antiguo Egipto había un calendario de 3 estaciones, de 4 meses cada una, pues cada vez que había un cambio de estación había como un festival parecido al de Año Nuevo, pero de otro tipo. Tenía otro nombre, se dedicaba a distintas divinidades, pero siempre son festivales de renovación y el más importante era este. Y a lo mejor estas fiestas no son tan conocidas o tan divulgadas, en parte porque los egipcios no escribieron su propia historia de puño y letra, me refiero, como lo hicieron los romanos, ¿no? Que tenemos infinidad de autores romanos que escribieron historia de Roma. Entonces, quería preguntarte, ¿a qué fuentes de conocimiento podemos recurrir para conocer el mundo de las fiestas en el Antiguo Egipto? Pues tenemos textos, hay textos que nos hablan de los festivales, como pueden ser algunas autobiografías o como pueden ser los anales que tenemos también en los calendarios que nos cuentan la sucesión de distintas festividades en Egipto en distintos periodos, por eso sabemos a veces cuando se atestiguan y cuando no, sobre todo porque estos calendarios de festividades también nos cuentan las ofrendas, son como inventarios de ofrendas. Entonces podemos saber la importancia que tenía cada festival. En los templos también hay escritos, son sobre todo importantes los templos romanos y tolemaicos porque son los que más información nos dejan sobre los festivales, pero también tenemos papiros y fuentes autobiográficas, como decía. Y aparte de todo eso, tenemos representaciones artísticas. Hay festivales que se representaban en las paredes de los templos o en las paredes de las tumbas para conmemorar que había tenido lugar esa celebración. Y a partir de ahí es cuando podemos reconstruir o medio reconstruir a veces qué episodios formaban parte de estos festivales y cómo se celebraban. Mm. Y bueno, dedicándonos ahora de pleno a cada uno de estos festivales que hemos mencionado antes, vamos a empezar por el festival, a lo mejor uno de los más importantes a nivel religioso, que era el Festival de Opet. Este Festival de Opet, ¿dónde y cuándo se celebraba y cuánto se extendía en el tiempo? Pues se celebraba en Tebas. El festival de Opet aparece en la dinastía 18, la primera fuente que tenemos que nos habla de él es del reinado de Hatshepsut y por eso Tebas en ese momento era la capital del imperio egipcio y era una procesión que se celebraba desde el templo de Luxor al templo de Karnak. Salía la estatua del dios Amón y se llevaba de un templo a otro en procesión.
Se celebraba en el mes de Ajet, en el segundo mes de la inundación, o sea, algo después del Festival de Año Nuevo que hemos mencionado. Y sabemos que desde la dinastía 18 se estuvo celebrando hasta la dinastía 25, es decir, el siglo VII antes de Cristo, es mucho tiempo. Y según algunos estudiosos, este festival tendría incluso reminiscencias en algún festival de época islámica, o sea que siguió perdurando ahí algún tipo de pozo para que se siguiera celebrando el festival. Y tenía una duración variable. En el Reino Nuevo empezó durando 11 días, en época de Tutmosis III, y acabó durando hasta un mes en la época de Ramsés III. O sea que se fue prolongando, según iba pasando el Reino Nuevo, se iba haciendo más importante y cada vez más largo. Vamos, que les gustaba mucho la fiesta en el Antiguo Egipto. A los egipcios muchísimo, cualquier excusa era buena. Y aparte de esta procesión principal desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor, ¿de qué otros actos tenían lugar en esos días o en ese mes, ¿no? Que llegó a tener Condorcet? Pues, se sabe que había la procesión y sabemos que al llegar al templo de Karnak, perdón, habría una celebración como de unión, del faraón con Amón para así, revitalizar el poder y que, el faraón siguiera siendo el intermediario entre, los dioses y el pueblo o los egipcios. Y entonces, como ese símbolo de renovación del poder real, se hacía una especie de coronación, como una nueva coronación del rey, aparte de la que había tenido lugar al inicio de su reinado. Y tampoco sabemos mucho más, sabemos que hubo extranjeros en estas celebraciones, que a lo mejor habría algún tipo de exhibición o de fuerza, porque hay gente con armas militares o con equipamiento militar, pero tampoco lo sabemos mucho, pues eso, porque son representaciones artísticas que a veces no nos dan más información que lo que vemos y no lo entendemos al 100%. Sabemos que habría música, danza, en casi todos los festivales habría música y danza, porque la música era también considerada como una forma de contacto con las divinidades, entonces sabemos esas cosas, pero tampoco podemos reconstruirlo al 100%. Mm. Y has mencionado anteriormente que este festival de Opet se extendió muchos siglos, ¿no? Desde la dinastía 18 hasta la 25. Entonces, a lo largo de esos siglos de existencia, que se conoce alguna anécdota, alguna particularidad de algún faraón en específico que lo haya celebrado de una manera diferente o que haya pasado algo, no sé, porque claro, las dinastías son muy variadas y tuvieron lugar incluso periodos de inestabilidad política, ¿no? Tenemos ahí por en medio el tercer periodo intermedio y demás. Sí, pues no sabría decirte si hubo alguna variación importante de unos faraones a otros. Sí, por ejemplo, que sabemos que hay una columnata procesional en el templo de Luxor de Amenhotep III, que es una de las fuentes principales para aprender sobre el festival Opet. Y una cosa curiosa es que esa columnata de Amenhotep III está decorada con escenas del festival Opet de Tutankamón o Mm. incluso posterior. O sea, la columnata no es suya porque no la terminó, pero nos cuentan cosas de después. O sea, sé que son reinados muy seguidos, pero es eso, es difícil saber exactamente cómo eran los festivales con el paso del tiempo. Muchas características obviamente perduraban, lo básico seguía siendo igual porque lo seguían entendiendo así, pero a veces nos es complicado interpretar esas cosas a nosotros después de tanto tiempo. Mm. Sí, y desde luego ese siempre es un hándicap, ¿no? Que tenemos
con el antiguo Egipto. Eso es. Y, y bueno, pasando hablando de faraones, ¿no? Pues su fiesta más importante, por así decirlo, era el Festival Hepset, que como tú dijiste antes, se celebraba por primera vez cuando un faraón llegaba a los 30 años de reinado y después cada 3 años a partir de ese momento. Pero claro, de, todos los faraones evidentemente no llegaron a reinar 30 años. Entonces, muchos se quedarían sin ese festival, ¿no? Algunos se quedaron sin festival o no tenemos constancia de que lo celebraran, pero otros lo adelantaron. O sea, sabemos, por Mm, ejemplo, que Akenatón celebró un festival Hepset en Tebas antes de trasladar la capital a Aketatón, con lo cual fue al poquito de empezar a reinar ya celebró un festival Hepset. No, muchas veces no se respetó eso de mm, los 30 años y lo de luego cada 3 años tampoco se respetó, siempre. Hubo faraones que celebraron el primero y al año siguiente el segundo y al año siguiente el tercero. O sea, que no se respetaba, era una, por eso he dicho antes, era teóricamente a los 30 años, pero probablemente en cuanto veían debilitar, que el poder se debilitaba o que, había algo extraño en Egipto, alguna circunstancia extraña que hacía peligrar, su poder o su derecho a gobernar el país, celebrarían un festival, Sed o Hepsed para reafirmar ese papel. Al final es simbólico, es todo, eh, el simbolismo que tiene ese festival, como que el faraón tiene fuerza como para seguir mm, estando a la cabeza del país. mm. Estos son los objetivos que perseguía el festival, pero más concretamente, ¿en qué consistía? Me refiero, cuál era el acto, ¿no? Fundamental que tenía lugar en el festival Hepset? ¿Qué hacía el faraón en esos días? Pues el acto, más, importante es, la carrera ritual del faraón, que era, una carrera que se realizaba en un recinto determinado, y se suponía que corría como para simbolizar el poder que tenía en el Alto y el Bajo Egipto, en el Egipto unificado, y entonces que eso simbolizaba la carrera por todos los territorios en los que gobernaba. En esa ceremonia también lanzaba 4 flechas, el faraón, cada una hacia un punto cardinal diferente para simbolizar su poder sobre el norte, el sur, el este y el oeste. Pero había otras ceremonias, había también ceremonias de ofrendas en el Jebsed, había una procesión. Otra ceremonia importante era la erección del pilar Yed, que podemos ver en algunos relieves, como el faraón está tirando con unas cuerdas de un pilar, de una columna para levantarlo, y ese pilar Yed se asocia a la columna vertebral y a la fuerza y a la renovación del poder. O sea, es al final redundar en la misma idea. ¿Y cómo sería esa preparación del festival Jebset? Que aunque duraría más o menos 5 días, lo que sabemos es que muchas veces se empezaba a preparar muchos años antes, porque construían edificios para ese festival. Entonces tenían que empezar la construcción de edificios, de obeliscos y demás con previsión a cuándo se iba a celebrar. Por eso los tiempos tampoco se respetaban del todo. Mm. De, ahora que lo estás contando, me viene a la cabeza, no sé si tiene mucho que ver, por ejemplo, los jubileos reales que tuvieron, por ejemplo, reinas como Isabel II de Inglaterra, cuando cumplió 50 años, cuando cumplió 75 años en el trono, ¿no? Que podría ser como una especie de festival Hepset contemporáneo. Eso es lo mismo. Le faltó a la reina el correr en círculos, pero sí, sí, es básicamente lo mismo. Es una muestra de poder, de que sigues, eh, eh, pudiendo ser un soberano efectivo y que puedes seguir, al cargo de lo que tienes. Y es eso, lo que pasa que además en Egipto, aparte de hacer esa exhibición de poder, lo que se hacía era un ritual como de que habías renovado tu fuerza, pero al final la carrera ritual es eso, es demostrar que eres capaz
de correr dando vueltas y que por lo tanto físicamente estás totalmente capacitado para seguir gobernando el país. O sea que sí, sí, es trasladado en el tiempo y con todas las precauciones de comparar uno con otro, pero sí, la idea es la misma. Y una pregunta que se me olvidó hacerte antes, pero que también se aplica para el GCEP, es tanto el Festival OPET como el Festival GCEP estaban abiertos, digamos, al público general. Me refiero, cualquier persona podía asistir a los actos o estaban reservados solo para la aristocracia, los sacerdotes, la jet set en general. A ver, pues habría una parte que era pública. Por ejemplo, las procesiones eran además muy famosas en el antiguo Egipto porque era el momento en el que la población podía tener contacto con el dios. Y tener contacto a lo mejor muchas veces no es ni siquiera ver la estatua, porque la estatua se montaba en una barca que era la que cruzaba el río Nilo, ¿no? Pues muchas veces sabemos que esa estatua que iba en ese barco estaría tapada, o sea, tendría unas telas o una estructura que la taparía y la gente no podría verla, pero era el contacto más cercano, porque eso estaba guardado en el templo y la gente no podía entrar hasta la parte más profunda del templo. Entonces sabemos que en esos festivales la gente se acercaría a celebrar, se acercaría a ver esa procesión y, y que en ese momento sí sería algo más público. Pero, por ejemplo, luego todas las ceremonias que tenían lugar dentro de los templos o la carrera ritual del faraón, todos esos actos eran actos privados, no podía acceder todo el mundo, era un círculo muy restringido de sacerdotes y la familia real y poco más. Mm. Qué pena que no existieran las redes sociales para mostrarlo ahí. Claro, ahora tendríamos todos los selfies y todo Claro. compartido y demás, pero en esa época no. Es como has hecho el paralelo antes de lo de la reina Ujú, Isabel, pues como cuando fue la coronación de Carlos III de Inglaterra y el ujú, ungimiento se hace cerrado porque no se puede ver, pues en ujú. Egipto sería algo así. La carrera en un sitio cerrado no a la Mm, vista. sí. ¿Te imaginas un faraón del antiguo Egipto con Instagram? Sí, ¡Qué eso peligro! digo, habría sido apoteósico. Sí, 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 compartiendo. Bueno, ahora me voy a tomar una cerveza, un vino mezclado con cosas en los festivales y Mm, demás, ahí todo en las stories, sí, sí, sí. sí. Y después sube una foto aquí con mi amigo el Anunnaki que acabamos de construir una pirámide. Sí, sí, bueno, eso daría ya lugar a teorías descabelladas. Y después, también quería preguntarte, no sé si lo aclaraste antes, la historia del Festival GESEP, es decir, desde cuándo se empezó a celebrar y hasta cuándo sabemos que se celebró. Pues, tenemos constancia ya de que se celebra primera dinastía, es decir, también muy, muy temprano. Tenemos representaciones del faraón Den, por ejemplo, que es uno de los más antiguos, en las que ya vemos esa carrera ritual, ese festival Hepset. Se siguió representando a lo largo de la historia egipcia y documentando hasta el periodo tolemaico, cuando ya desaparece. Es una época, obviamente, de hibridación cultural y ya por eso en esa época, aunque tenemos muchas fuentes que provienen de esa época porque está muy bien documentado, también es en época tolemaica y en época romana cuando empiezan a desaparecer o a diluirse, porque al final se diluye la religión egipcia, con lo cual no tienen sentido. Y por eso el festival Hepsed está atestiguado hasta época tolemaica. Mm. Y al mismo tiempo que, como tú dices, se va diluyendo poco a poco la religión egipcia a lo largo del periodo tolemaico, ¿no? y romano, se introducen fiestas venidas de fuera, fiestas introducidas por los tolemaicos o fiestas de los romanos. Pues ahí ya me pilla. Sé que hay cosas que, por ejemplo, hay una Mm, hibridación de dioses y demás que sí se produce y de cultos religiosos, pero festivales como tal, yo no conozco, pero es probable que mm. sí que los haya. Claro, supongo porque si esa gente, ¿no? Viene a vivir a tu tierra, ¿no? A Egipto, pues es normal que con el paso del tiempo también
hagan sus propias fiestas, aunque no nos haya llegado la prueba histórica. Claro, efectivamente, o sea, seguramente eso sea así y a lo mejor hay pruebas sobre el tema. Lo que pasa que ya eso se me escapa. Mm. Yo te lo preguntaba básicamente porque, como comentaste antes, ¿no? Que sobre todo en el periodo tolemaico y romano es el más documentado, me refiero, el que más fuentes tiene acerca de los festivales egipcios, pues pensé que a lo mejor habría alguna fuente por ahí que nos hablara de esto. Sí, sí, pero eso ya es eso, es ya como, cultura, romana y ya, hasta ahí no llego, no mi conocimiento de festivales se queda en el Egipto, faraónico. Digo, pues ahí, con Cleopatra, caput. Sí, ya ahí acaba. Y bueno, otro de los festivales que mencionaste, ¿no? Al principio de este programa era la Bella Fiesta del Valle. Esta Bella Fiesta del Valle, primero, ¿por qué se llamaba así? A ver, es difícil, el valle es porque es, en la zona tebana, y es eso, coge de ahí, el nombre. Eh, lo de Bella Fiesta del Valle es también porque, el término, para bello también es bonito, o sea, es una traducción, que tenemos, Mm, actual. Entonces, se puede tomar de muchas maneras. De hecho, es que por eso digo que es una pregunta difícil, no siempre está nombrado la Bella Fiesta del Valle como Bella Fiesta del Valle, o sea, es el nombre que utilizamos los egiptólogos porque es el que nos es, más conocido o para estandarizarlo, ¿no? Pero, por la celebración también, sabemos que hay nombres de la bella fiesta del valle que se vinculan con el templo de Hatshepsut, con el Yeser Yeseru, porque, durante este festival había una procesión religiosa, de nuevo, en el que la figura del dios Amón abandonaba el templo y visitaba, las necrópolis tebanas y los templos, funerarios, reales, y por la noche descansaba en la capilla de Hathor del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, que es, el Yeser Yeseru. Y por eso a veces en las inscripciones está mencionado como Festival del Yeser Yeseru, pero también hay en otras inscripciones que es simplemente el Festival del Valle. Por eso digo que lo del bello la bella fiesta del valle o el bello festival del valle es el nombre que más se utiliza, pero los egipcios se referían a ella de varias maneras. hmm. Claro, eso debería haberlo presupuesto, que sería una cuestión más de traducción que el hecho de que de forma fija se llamara siempre así. Al fin Sí. y al cabo, pues los egipcios no usaban el alfabeto, o al menos tal y como lo conocemos nosotros. Así que es evidente que las traducciones son un poco abiertas, digamos, ¿no? Interpretaciones. Sí, o que cogemos de la más común o la que se repite o de la que se usó cuando se empezó a describir, la fiesta, pero es eso, cuando investigamos, la Bella Fiesta del Valle en concreto, es que es parte de mi investigación de algún modo, y me sorprendió buscar, documentación sobre la Bella Fiesta del Valle y ver que no siempre se llamaba igual. Y Mm, y lo podemos encontrar en inscripciones de templos o de tumbas como incluso el viaje de Amón-Ra al oeste, por eso de que iba a visitar las necrópolis y tal. mm, Y entonces tú ves esa inscripción de el viaje de Amón-Ra al oeste y si lo sabes, sabes que se está refiriendo a la bella fiesta del valle, pero no se menciona en ningún sitio que sea ni siquiera un festival. Se menciona que hay una procesión, pero claro, luego estudias bien la inscripción y a qué se refiere y la época y qué podría ser y efectivamente es la bella fiesta del valle, pero hay que tener, también en cuenta que no todo se llama como lo llamamos nosotros, sino que mm, que también los egipcios lo hacían de diferentes maneras. mm. Y esta fiesta, esta bella fiesta del valle, o como queramos llamarla, tenía lugar en qué momento del año exactamente y cuáles eran sus actos centrales.
Pues tenía lugar en el 10.º mes del año, durante la cosecha. Hemos dicho que había la crecida y demás, Mm, pues esto ya era, casi al final del año y era en la estación de Xemu en el 10.º mes. Y lo importante de este festival era esa procesión que he mencionado, en la que, mm, sale, Amón y realiza se realiza esa procesión y se llega a la capilla de Hathor, del Yeser Yeseru, y allí en la capilla de Hathor se une con la diosa como un símbolo de renovación al final, es de nuevo la misma idea, ¿no? Y lo que más importaba tenía una duración, de 2 días, según una de las inscripciones que encontramos en Medinet Abú, pero, eh, tampoco está muy claro, no tenemos muchos datos sobre el tema. Y la celebración más importante, aparte de la procesión, eran los banquetes que se celebraban en las tumbas. Como la procesión visitaba la necrópolis tebana, que es, donde está el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, los templos funerarios de los faraones del Reino Nuevo, allí también están, las tumbas privadas, lo que se llama las necrópolis, privadas. Entonces, al pasar por allí la procesión, la gente se reuniría, lo que hemos dicho antes, la procesión era un acto público. Entonces, sabemos que hay mucha gente que se ponía en la montaña a ver cómo sucedía esa procesión, a acercarse de alguna manera al dios. Y se celebraban unos banquetes en las tumbas porque al final la bella fiesta del valle también era una forma de comunicación con los dioses, pero también con los difuntos y de honrar memoria a esos difuntos. Entonces no se sabe exactamente si a la entrada de las tumbas o dentro, en las primeras salas de esas tumbas que permanecían abiertas, se celebraba un banquete en el que se suponía que se entraba en contacto con los muertos y entonces vivos, muertos y el dios comían juntos. Sin embargo, es curioso que en las representaciones que tenemos de los banquetes en las tumbas tebanas privadas, normalmente, sobre todo los que están vinculados a la bella fiesta del valle, no aparece comida. Lo que aparece es bebida y bebidas alcohólicas, aparece vino y cerveza porque la bebida alcohólica ayudaba a ese proceso de intoxicación que buscaban los egipcios para entrar en trance y comunicarse con el más allá de esa manera. O sea, que eran banquetes y sabemos obviamente que se comería en ellos, pero en las representaciones no hay comida para hacer hincapié en ese aspecto de trascender, de comunicación con el más allá, lo cual de nuevo, como he dicho antes, se potenciaba también con el efecto de la música, porque ayudaba a entrar en ese estado de trance. mm. Claro, porque ese es otro melón que se podría abrir, ¿no? El tema de las fiestas privadas, porque claro, todas las fiestas que hemos mencionado son fiestas oficiales, fiestas públicas, pero evidentemente habría muchísimas fiestas que se celebrarían, ¿no? En la intimidad de una casa o lo que sea, y podrían pues haber muchas personas en esa fiesta. Sí, claro, efectivamente. Y además sabemos que aparte de estas fiestas que son como más nacionales, más grandes, más celebradas en todo el territorio o conocidas por todo el territorio egipcio, habría fiestas locales, igual que había divinidades locales y había una religiosidad popular personal, o sea, que se celebraba también en el entorno familiar o de la comunidad en la que vivían. Así que sí, sí, también tendrían sus fiestas privadas. Lo que pasa que el problema es qué nos llega de eso. O sea, nos llegan las Claro. grandes fiestas estatales por los templos y demás, pero de las fiestas que se celebraban en casa del pueblo llano, no tenemos registros o no son conocidos. Entonces, ahí es una de las dificultades de la arqueología. Claro, ahí es cuando echamos de menos a un Tito Livio de Antiguo Egipto o a alguno de estos autores que nos cuentan la historia, Sí. porque, claro, lo que conocemos del Antiguo Egipto es gracias básicamente a la arqueología o a la iconografía.
Entonces, pues, iconografía, ¿no? Y los textos que encontramos Ujú. en los templos y demás. Entonces, pues claro, normalmente esos textos te van a hablar de las élites, no te van a hablar del pueblo llano. Claro, además, muchas veces esos textos, hay canciones de arpistas o de flautistas, incluso himnos que se recitaban en estos festivales y nos llegan porque están escritos en las paredes de las tumbas privadas, pero tumbas privadas que pertenecían a la élite, porque el pueblo llano no tenía dinero como para poder pagarse una tumba decorada. Entonces, siempre nos llega una capa de la élite de la sociedad egipcia y sabemos cómo lo celebrarían ellos, pero más hacia abajo no lo sabemos. Mm. Así que, bueno, con este triste ambiente, ¿no? Del desconocimiento de cómo celebraban los antiguos egipcios, los del pueblo llano, sus festividades y si se emborrachaban mucho o no, pues hemos llegado al final de este programa. Y nada, llegados a este punto, yo solo quería agradecerte muchísimo a ti, Miriam, por haber venido aquí a pasar este rato y hablar juntos de las fiestas festivales en el Antiguo Egipto. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y permitirme estar aquí contigo.